Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera y el candidato presidencial más reciente por el partido de Evópoli, que supuestamente es un partido liberal. Y vamos a ver por qué yo lo llamo liberal, muy entre comillas, porque él se está presentando como la gran figura liberal. Y en su momento, vale la pena decirlo, antes de que él ingresara al gobierno de Sebastián Piñera, él tenía esa imagen más liberal y tenía una buena imagen en general, tanto en sectores más de izquierda como en los sectores más de derecha, y sectores liberales, en distintos sectores. Pero ha hecho una serie de cosas que son lo más lejano a lo que haría un liberal y que ahora está tratando de mostrarse como si eso no lo hubiera hecho. Entonces, en este video vamos a analizar y observar cuáles son las propuestas y las políticas de este nuevo candidato presidencial y vamos a comenzar con las buenas, que aprovecho a anunciar que no son muchas, y progresivamente vamos a ir viendo las que no son muy positivas. Y en eso vamos a ver tanto el tema económico como sus propuestas a nivel moral. Entonces, empecemos un poco con el detalle. Hay que tomar en cuenta que Ignacio Briones fue proclamado de manera unánime por Evópoli como su candidato presidencial y lo ven como una de sus figuras fuertes porque tiene mayor aprobación, aunque igual tiene mucho rechazo, que la figura que usualmente ellos enviaban, que era Felipe Kast. Y el caso de Ignacio Briones es que fue el ministro de Hacienda hasta hace no mucho de Sebastián Piñera y en gran medida las políticas económicas de Piñera son las impulsadas por él. Y vamos a ver un poco cuáles son entonces las propuestas de él y que, insisto, no son muy de liberal y me recuerda mucho a estos que se hacen llamar liberales, pero en realidad son socialdemócratas y son muy estatistas, un poco lo que dice Nicolás Moraz sobre ese tema. Y entonces veamos, ¿cuáles son las propuestas de este nuevo candidato que, bueno, ustedes van a verlas y después me dirán si es que les gustan o no? Comencemos con algo positivo, ¿no? Porque el resto del video no lo va a hacer, pero comencemos con algo positivo. Una de sus propuestas positivas que logró ingresar dentro del gobierno de Sebastián Piñera fue el tema del presupuesto en base cero. ¿Qué es el presupuesto en base cero? Que aprovecho de decir que comenzó bien, pero después los políticos lo sabotearon. El presupuesto en base cero es la idea de que todos los gastos del Estado tenían que volver a verse y después observar cuáles eran necesarios o innecesarios. Entonces empezar a contar desde cero qué es necesario y qué es innecesario y se veía como una manera de disminuir el gasto público. Eso fue una propuesta de Ignacio Briones, que es una muy buena propuesta en realidad, pero que eventualmente cuando se aprobó fue saboteado por los políticos y en la práctica no ha logrado implementarse, pero muestra al menos una disposición en esa área de un intento de disminuir el gasto público y hacerlo más eficiente, aunque los que siguen este canal sabrán que eficiencia en el Estado son como dos conceptos que no pegan, es como agua y aceite, pero es un poco la disposición. Y habiendo dicho eso, pasamos de lo bueno a lo malo. Y tiene que ver con el tema del gasto público y los impuestos. Nos enfocamos ahora en el tema económico, posteriormente vamos a ver sus políticas morales. Él en su momento hizo declaraciones que vamos a ver que las cumplió bastante de que los impuestos tenían que subir en Chile. Mala señal. Recuerden que el impuesto es el robo legalizado que le hace el Estado al trabajador, al emprendedor, al ciudadano y que con eso después, ¿qué? Le pagan a políticos, los casos de corrupción, todo el mal gasto y empobrece a la población. Él empujó el aumento de impuestos diciendo que en realidad esto debería ir de la mano del crecimiento del país. Pero como vamos a ver a continuación, estas políticas más estatistas no la hizo solo con crecimiento porque ahora estamos en una situación contraria a la de crecimiento, estamos en una situación de decrecimiento y de crisis, pero de todas maneras decidió implementarlas igual. Veamos de a poco. Con el retiro del 10%, para aquellos que no lo recuerden, había una discusión si se cobraba impuestos o no. En este canal decíamos que no se cobre impuestos. ¿Por qué? Porque era la pensión de cada persona, es el fruto de tu trabajo, tu esfuerzo. Y que te cobren un impuesto por eso, cuando ya hay otros impuestos que están cobrando, es un robo. No hay otra manera de llamarlo, es un robo. Pero Ignacio Briones, con gran parte de la derecha, para ser sincero, desde José Antonio Kast, la UDI, el Partido de Renovación Nacional, Evópoli, y Ignacio Briones está dentro de eso, apoyaron el retiro del 10% solo con impuestos. Y al final lograron ganar y se cobró impuestos a ese retiro, que era el segundo retiro del 10%. Él lo apoyó y lo impulsó impuestos a las pensiones. Negativo. No es solo eso. En su momento, en el impuesto a las plataformas digitales, él apoyó la entrega el aumento de impuestos a las plataformas digitales. ¿De cuánto? De un 0 a un 19%, lo que aumentó bastante el costo de todas las plataformas digitales y también de cosas del exterior que se compren. ¿Y por qué decían eso? Con un argumento que sinceramente me parece que es, si es que no de un nivel intelectual bajísimo, por lo menos un nivel de estupidez enorme. Y tiene que ver con que decían que hay que igualar. ¿Por qué? Porque como hay otras áreas que sí pagan impuestos, hay que subirlo de 0 a 19%, aumentando en prácticamente un quinto el precio de las cosas digitales.
Cuando la lógica debería ser que si hay una diferencia en eso, en vez de igualar hacia arriba y joder a toda la población, lo que querían hacer es decir, oye, acá no está pagando impuesto esto y esto hace que sea más barato para la gente. Tenemos que igualarlo. Ok, bajemos el impuesto de las otras cosas para hacerle la vida mejor y más barata a las personas. Pero no, por supuesto, los políticos quieren subir los impuestos para sacar más platita, porque así se mantienen, a costa nuestra, con ese robo legalizado que son los impuestos. Que aprovecho de mencionar que para esto se dio una votación prácticamente transversal a favor, desde sectores desde la extrema izquierda hasta la derecha más dura, porque para ese proyecto de aumento de impuestos de un 0 a un 19% votó toda la izquierda a favor y votó toda la derecha a favor, incluyendo también, y que esto no lo mencionan mucho, el Partido Republicano, que su diputado Ignacio Urrutia votó a favor. Y por eso yo no les creo a ellos cuando hablan de libre mercado, porque en la práctica no se ha observado eso. Entonces, en esto se apoyaron todos para subir impuestos, él también lo impulsó. En materia de, podríamos decir, política económica, en materia de cómo crear empleo. Él es el que está en el elemento central junto a Sebastián Piñera para su política de recuperación económica. ¿Cuál es esa supuesta recuperación económica? Un plan de inversión masivo con el Estado que básicamente implica endeudarse con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y que ha seguido aumentando la deuda emitiendo bonos de deuda. ¿Para qué? Para gasto público. Entonces endeudarse para con el Estado gastar plata y generar trabajos artificiales para intentar bajar el desempleo artificialmente. Esto es muy similar a lo que se ha hecho muchas veces en Argentina. Esto es, a nivel de Perú es muy similar al programa económico de López Aliaga. Y como hemos visto, no ha funcionado mucho, aumenta la deuda y es una política extremadamente estatista y keynesiana que se financia con los impuestos y con la deuda que termina pagando el ciudadano común y corriente. Pésima política económica. Nada de liberal en todo caso. Entre socialdemócrata, keynesiana y con ciertos elementos bien estatistas que hasta algunos podrían acusar de elementos más socialistas. Y como última materia económica, ataques contra la descentralización y la autonomía económica de las regiones. Lo vimos en la noticia el día de ayer, el tema de las zonas francas. Que ese proyecto está buscando eliminar la zona franca de la región de Magallanes. Eso lo vimos con detalle. Y ese proyecto ha sido impulsado por una comisión liderada en su momento por Ignacio Briones junto a Sebastián Piñera, cuando era ministro de Hacienda antes de que renunciara para anunciar su campaña presidencial. Entonces, esto implica un aumento de impuestos y el costo de vida en cerca de un 19%, tanto en temas de combustible, en temas de alimentos y en temas de vivienda, para los que habitan en Magallanes. Y se empujaba también la idea de que posiblemente esto se extendiera a otras zonas francas. Entonces podemos ver que son políticas de subir impuestos, de aumentar el gasto público, de endeudarse, de mayores regulaciones. Una lógica pésima. Económicamente nada de liberal. Esto es entre socialdemócrata y keynesiano durísimo. O sea, esto es a nivel de política argentina. O de cualquiera de estos típicos keynesianos estatistas que les gusta financiarse a costa del trabajo y el esfuerzo de los emprendedores, de las familias, de los trabajadores, de los que crean trabajo, los empresarios. ¿Y para qué? Para gastar más y endeudar más y hacer la vida más costosa a la gente. Política económica muy keynesiana, muy socialdemócrata, 0% liberal. Pero aprovecho de mencionarlo porque él se dijo que era el candidato liberal, ¿no? Y ahora pasemos un poco al tema moral. Que vamos a ver un poco las políticas. Ah, y disculpen, me faltó una política económica, que es el tema de los subsidios, que se suma al discurso anterior. Él apoyó lo que llama el subsidio al empleo porque dice que eso ayudaría a generar más trabajo. ¿Cuál era su lógica? Muy similar a los otros países. Bueno, cobremos el impuesto a los trabajadores, sacándole dinero de su bolsillo, y después subsidiamos a las empresas para que puedan pagar justamente a más empleados. Entonces la práctica es la lógica de, te voy a sacar plata del bolsillo a ti, productor, te voy a sacar la plata del bolsillo a ti, trabajador, y vamos a hacerte dependiente del Estado en vez de ser tu autónomo por tener tu mismo dinero en el bolsillo, dándole subsidio a las empresas para que contraten más personas. Literalmente la gente tendría más plata en su bolsillo, no con los subsidios. Solo si el Estado les dejara robar tanta plata con los impuestos, ya tendrían más dinero. Si eliminaran tan solo el IVA, que es uno de los tantos de miles de impuestos que hay, la gente tendría un 19% más de ingreso. Y todo bajaría de precio, o sea, todos tendrían más dinero en su bolsillo. Y además bajarían los precios. Y si además eliminaran los impuestos específicos, que son los descuentos legales, todos más tendrían más dinero en su bolsillo con los sueldos, hasta los sueldos mínimos aumentarían sustancialmente y todo bajaría de precio. Pero no, en vez de eso, clientelismo, hacer dependencia con el Estado.
sacarle el bolsillo al ciudadano, al emprendedor, a todo su dinero, cerca de al menos un tercio de su sueldo hasta las personas que tienen sueldo mínimo, y después a cambio un subsidio que es mucho menos que lo que te sacan, y eso se lo pasas a una empresa para que contraten a más personas. Corporativismo puro y duro mezclado en un estatismo enorme. Política también de él, súper liberal, estatista, enorme. Pero ahora pasemos a temas morales. Él anunció, y esto es un intento me imagino también de, a menos que sea una convicción interna fuerte, de convencer a ciertos sectores más entre liberales y conservadores, que él está en contra del aborto libre en todo sentido. Y él se declaró como centro derecha liberal, a la vez que se declaró a favor de la adopción homoparental. Y respecto a estas temáticas, hay distintas posiciones, ¿no? Con respecto al tema de la adopción homoparental, yo realmente no tengo un problema con eso. A mí nunca me ha importado demasiado si la persona que adopta es un hombre o una mujer, una pareja de hombre y mujer, un hombre solo, una mujer sola, o un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, porque al final lo importante son las personas. Las personas no son mejores o peores simplemente por tener una preferencia sexual, sino justamente por sus valores, por su personalidad, y por eso siempre hay que analizar caso a caso las cosas. Porque puede haber parejas maravillosas que pueden ser del mismo sexo, como pueden haber parejas maravillosas que son de sexo diferenciado. Pero también puede haber personas que son horribles del mismo sexo, como también que son heterosexuales. Hay de todo, y por eso hay que ver caso a caso. Lo que sí es importante en eso es acelerar el tema de las adopciones, porque actualmente en Chile es tan burocrático el proceso de adopción que hay unas listas enormes para adoptar y que no avanzan solo por temas de burocracia. Y otro elemento que menciona es que él está en contra del aborto libre, que ahí yo coincido porque yo considero que el aborto solo estaría justificado en caso de violación de la mujer, porque ahí no hay un acto consensual, y yo creo que en el momento que hay un acto sexual se produce una obligación tácita de responder con el ser que se está gestando, siempre y cuando sea voluntario. Porque sea con la intención de crear un nuevo ser o de no crearlo, si es un acto voluntario se sabe que esa es la consecuencia posible y hay una obligación. Pero si hay una violación ya no está esa obligación porque es una imposición sobre la mujer y no tiene la obligación de mantener el embarazo si así lo desea ella. Y también en el caso de que esa enfermedad de la madre, peligro de vida de la madre, se está intentando salvar su vida y si realmente viene ya muerto, ahí no es un problema. Pero él ya anunció justamente que está en contra del aborto libre y no es una cosa tan rara porque en el partido Bópoli, aunque muchos lo atacan más de progresista en varias cosas, siempre han sido antiaborto en gran sentido, generalmente, excepto algunas causales, pero en general son contra aborto libre. Y esas son las políticas, tanto a nivel económico como moral, de Ignacio Briones, que va a intentar cortejar y atraer el voto más bien liberal, el voto más de centro, él dijo centro derecha liberal, con algunos elementos conservadores, pero yo al tiro puedo mencionar lo que una cosa es el discurso que ha dado, pero en la práctica podemos ver sus políticas económicas y sus políticas a nivel moral. En la parte a nivel moral no me genera mucho problema. El tema es las políticas a nivel de estructura social, de descentralización, de autonomía. El tema económico, nada liberal. Y ahora tal vez a ustedes les guste. Este es un candidato que yo me imagino que les gustará a aquellos que son más de centro, incluso tal vez centro izquierda con sus políticas, porque es mucha intervención estatal, mucho colectivismo y mucho gasto del Estado y beneficio a los políticos a costa de la prosperidad y el desarrollo de los emprendedores, de las familias, de los ciudadanos que quieren seguir adelante. Pero ahí ustedes pueden dar su opinión. Pero bueno, comenten abajo, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con sus políticas? ¿Les agradan? ¿Les desagradan? Ahí pueden comentarlo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.